Hermanos, que Dios les bendiga. Voy a compartir la palabra de Dios. El título es Una buena conciencia. Está escrito en 1 de Pedro, capítulo 3, del versículo 8. Vamos a leer al versículo 12. Dice la palabra del Señor. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 12. Dice la palabra: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En el versículo, vamos a leer versículo por versículo, son 4 solamente versículos, no, vamos a dar una enseñanza sobre estos 4 versículos. En el versículo 8 habla de 5 virtudes que adornan nuestra alma si nosotros tenemos estas virtudes, ¿no? Y claro que lo podemos tener, solamente depende de usted si lo quiere tener. Porque acá están todas las enseñanzas para qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer para vivir una vida buena, una vida de paz, una vida de tranquilidad, ¿no? En el hogar y también en la calle, en la iglesia, ¿no? Con las personas que nos rodean. Como ya dije, hay 5 virtudes que adornan nuestra alma, que es el mismo sentir, la compasión, ¿no? El amor fraternal, la misericordia y ser amigables o humildes. Vamos a comenzar. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Ese mismo sentir es una meta o un propósito. Vamos a ver ejemplos bíblicos, ¿no? Cómo tuvieron el mismo sentir. Fue en el primer discurso que dio Pedro, ¿no? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Los judíos, como ya fueron, ya lo fue anunciado la palabra, ¿no? Del Señor Jesús, dijo, ahora, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y Pedro dijo, dice, arrepentidos y bautícese para el perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo, ¿no? Y se bautizaron en aquella oportunidad como 3,000 personas. Y el versículo Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos, unánimes, y tenían en común todas las cosas. Un buen sentir tenían ellos, ¿no? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta? Tenían un mismo sentir de vender sus propiedades, sus casas y repartírselos a los que tenían necesidad, ¿no? Y así lo hicieron. Nosotros también podemos tener el mismo sentir, por ejemplo, de ir a los hospitales, a visitar a los enfermos, de ir a la cárcel, hasta aún en la iglesia podemos tener un sentir de comprar un equipo de sonido, ¿no? Todos podemos tener el mismo sentir y concretarlo, ¿no? Esa es una virtud buena que agrada a Dios. La otra virtud es la compasión. Vemos también cómo Jesucristo, ¿no? Digno de seguir sus pisadas, que Él tuvo bastante compasión con su pueblo, ¿no? Eso vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 14, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud
y tuvo compasión de ellos. O sea, hubo una multitud de personas que Jesús los vio y tuvo compasión de ellos. ¿Y por qué tuvo compasión de ellos? Dice, porque tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Muchas personas se acercaban enfermos y Jesucristo tenía compasión de ellos y Jesús los sanaba. Es la compasión, ¿no? Verdaderamente condolerse con la necesidad, ya sea enfermedad, ya sea física, ya sea material, ¿no? Compadecerse con nuestro prójimo. También habla Mateo 15:32, el mismo Jesús dice. Y Jesús, llamando a sus discípulos, nos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, dijo Jesús, y no tienen qué comer. Y enviarles en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Jesucristo realmente se compadeció de Dios porque ellos tenían hambre, las multitudes que lo seguían a él. Y ya vimos cómo él, ¿no? Los panes, los bendecidos, cómo oró a Dios, y Dios bendijo el gran milagro y compartió para todos. Esa es la compasión, ¿no? El sentir la tristeza de otra persona, ¿no? Y eso debe tener un hijo de Dios. Ahora, también habla sobre el amor fraternal. También está acá, dice, el amor fraternal es el amor como a una familia, ¿no? Eso lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ese es el mandato de Dios, que debemos amar unos a otros con un amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hebreos 12, 1, 2 también dice, permanezca el amor fraternal. El amor fraternal debe permanecer en nosotros. Es una virtud que adorna a nuestro ser, a nuestra alma. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles. Así que, hermanos, nosotros debemos ser amigables. Debemos tener, el amor fraternal con los hermanos y aún también con las personas del mundo. Tenemos que darle amor, porque ellos lo que necesitan verdaderamente es el amor. Habla también, hermano, otra virtud de la misericordia, que también nosotros tenemos que ser misericordiosos. Dice también las bienaventuranzas, bienaventurado dice, es misericordioso, porque él alcanzará misericordia, ¿no? Y vemos un ejemplo que dejó nuestro Señor Jesucristo del buen samaritano. Conocemos la parábola, ¿no? Que pasó un levita, donde un hombre estaba herido, había sido asaltado, lo miró de lejos, se fue, vino un sacerdote de igual manera, y pasó un samaritano, ¿no? Fue un samaritano donde realmente tuvo misericordia de él y le sanó, le curó, ¿no? Lo llevó a un hospedaje, ¿no? Y pagó todo lo que él gastaba. En él vemos, en este buen samaritano, vemos estas 5 virtudes, ¿no? Porque tuvo en sentir, tuvo compasión, ¿no? Tuvo un amor fraternal, tuvo misericordia y también se hizo su amigo. Fue amigable con él, ¿no? Ahora vemos también la virtud que habla acá en este versículo, ¿no? De ser amigos o la humildad. Vemos también un ejemplo en la Biblia. Yo siempre doy ejemplo de lo que dice en la Biblia, hermano, ¿no? Porque como dice 1 Pedro 4:10, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que estoy haciendo. El amigable fue un gran ejemplo nuestro gran hermano José. Ustedes conocen la historia, cómo José fue encarcelado injustamente, ¿no? Realmente por un pecado que no había cometido, ¿no? Fue puesto en la cárcel. Y hubo en esa ocasión que el copero y el panadero del rey defraudaron y fueron encarcelados, y el capitán le entregó a José a estas 2 personas, al copero y al panadero, y José le sirvió y fue su amigo, ¿no? Y José fue con todos los que estaban en la cárcel, fue amigo, porque el capitán dice que ya no tenía nada que hacer, todo lo dio el cargo a José, porque José demostraba verdaderamente misericordia, compasión, ¿no? El sentir de ser amigos con todos los presos. Y así fue. Y así también nosotros debemos seguir ese ejemplo, ¿no? De José, del buen samaritano, ¿no? Ya hemos visto, hermano, en este pasaje bíblico, el versículo 8, 5 virtudes que adornan nuestra alma,
que es el mismo sentir, la compasión, el amor fraternal, la misericordia y ser amigos o ser humildes. Ahora, vamos a ver el versículo 9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Nos está diciendo que nosotros no debemos devolver mal por mal, ¿no? Ni maldición por maldición. Nosotros hemos sido llamados, como dice acá la palabra de Dios, somos llamados para heredar la bendición. Solamente los hijos de Dios podemos bendecir. El mundo no puede bendecir porque no ha recibido la heredad. Nosotros solamente somos los únicos que podemos bendecir a otras personas, ¿no? Y no podemos pagar mal por mal ni maldición por maldición. Pues dice Romanos, que dice, Pablo escribe a los romanos, dice, amados míos, no os venguéis unos a otros, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, dice el Señor. Así que nuestros labios solamente deben ser usados para bendecir, para agradecer a Dios. Nuestros labios deben servir para edificar a la iglesia, a un inconverso, como el apóstol Pablo dijo, yo recibí autoridad para edificar, mas no para destruir. Debemos también usar nuestros labios para orar a Dios por nuestros enemigos, por los que nos hacen el mal, por los que nos maldicen, nosotros tenemos que orar, ¿no? Dice Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Así que, hermano, el corazón debe ser gobernado por la armonía, por el amor, por la compasión, por la misericordia. Debe ser gobernado. Cuando es gobernado, hermano, por esas virtudes, ya nosotros no vamos a poder maldecir, no nos vamos a vengar, siempre vamos a procurar de ser lo bueno. Y eso es lo que agrada a Dios. Y eso usted lo puede hacer. Solamente todo depende de usted. Ahora, vamos a ver ahora el versículo 10, 11 y 12. Acá habla de 3 puntos, vamos a ver acá. De tu lengua, que debe refrenar. De tu vida, ¿quieres vivir una vida bien, una vida de paz? Aquí está la solución. Y también de tus oraciones, para que veas si van a ser escuchadas o no escuchadas por el Señor. Aquí está. Dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, el que quiera amar la vida y ver días buenos en su modo de vivir, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Refrende su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Vamos a ver 2 ejemplos bíblicos, hermanos. Uno por no refrenar su lengua de hablar el mal y un pueblo por hablar mentira. Eso lo encontramos en Números capítulo 12. De María, cuando María con Aarón murmuraron, hablaron mal, no refrenaron su lengua, hablaron mal de Moisés por causa de su mujer que era cusita, y aún de él mismo hablaron. Y Jehová, Dios, le mandó juicio a ellos por hablar mal. Dios amaba a Moisés y le mandó un juicio con una lepra a María. ¿Y qué hizo Aarón cuando lo vio a su hermana toda leprosa? Buscó a Moisés pidiéndolo que ore a Dios para que Dios pueda sanar la lepra, porque la lepra no se podía sanar, ¿no? Y como Moisés es un hombre que agradaba a Dios, como era justo ante Dios, Dios estuvo atento a sus oraciones y lo escuchó. Y le sanó a María. También vemos a un pueblo que habló mentiras, habló engaños, ¿no? Y pecaron contra Dios y también pecaron contra Moisés. Eso está escrito en Números capítulo, vamos a leer Números capítulo 21, versículo 5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua.
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, dice no hay pan y después dice que están fastidiados por este pan tan liviano. O sea, estaban mintiendo. Ellos tenían agua, tenían pan, todo lo suficiente para poder alimentarse. Sus labios hablaron engaño. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un juicio, mandó serpientes ardientes, hermanos. Y mucha gente murieron a causa de la mordedura de estas serpientes. Cuando ya el pueblo vio verdaderamente tantas serpientes ardientes que Dios había mandado, ¿qué hizo? Reconoció su pecado y siempre fueron a Moisés diciendo, ora a Dios, porque nosotros hemos pecado contra Dios y contra ti, para que quite este mal de nosotros. Y Moisés, un hombre manso y humilde, fue ante Dios, oró a Dios y Dios lo concedió. ¿Por qué? Porque era justo ante Dios. Dios estuvo atento a sus oraciones. Y vemos cómo Dios le manda que haga una serpiente y lo plante en una asta. Y todo aquel que mirare sería sano. Y así fue. Pues hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos de no hablar mal de las personas, de no mentir por envidia, por celos, por contienda. Dios se desagrada de que sus hijos miren mal al hermano, a la hermana. Vemos en la iglesia, eso es lo que pasa en la iglesia. Imagínense a usted que a su hija le miren mal. ¿Cómo se siente usted? O que hablen mal, mentiras de su hija. ¿Cómo se siente usted? Se siente mal, dolido. Cuanto más Dios, como que conoce el pensamiento de la persona que está mirando mal a su hermana. Aún lo más profundo de su corazón, Dios lo conoce. Y Dios se va a ir contra él, contra la mujer que mira mal a la niña de sus ojos de Dios. Por eso dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque Dios es vengador de todo esto, porque Dios no te ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y el que desecha esto, no desecha a los hombres, sino a Dios que nos dio su espíritu. Acuérdense cuando Saulo perseguía a la iglesia, perseguía a los discípulos de Dios. Y en el camino cuando se presentó Jesús le dijo, ¿por qué me persigues a mí? No le dijo, ¿por qué persigues a mi discípulo? ¿Por qué me persigues a mí? Porque le estaban persiguiendo a él, porque nosotros los pertenecemos a él. Por eso gran ejemplo dio Jesús en la cruz, cuando no los miró mal, más bien pidió perdón, que Dios les perdone a ellos. Igualmente Esteban fue apedreado y Dios también dijo que no lo tomes en cuenta sus pecados. Pablo fue verdaderamente encarcelado, azotado, golpeado, apedreado. Y él dice, si tu enemigo te pide comer, dale de comer. Y si te pide beber, dale de beber. Si ellos físicamente fueron agredidos, no miraron mal, ¿por qué tenemos que nosotros mirar mal al hermano o a la hermana? A veces en la iglesia ni lo hablamos. Y si los hablamos, les hablamos verdaderamente por en fin. Y hacemos unos gestos verdaderamente que no es de un saludo armonioso. Y usted no sabe que lo está mirando mal a Dios. Porque somos sus hijos. Así como usted se siente mal cuando lo miran a sus hijos, Dios también se siente mal cuando miran mal, cuando mienten, cuando no refrenan sus lenguas de hablar el mal. La ira de Dios está contra aquellas personas. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Miramos con amor, con compasión, con misericordia. Ayudemos unos a otros, llevar las cargas de unos a otros. Por eso es que nosotros para amar la vida y ver días buenos, tenemos que refrenar nuestra lengua del mal y que nuestros labios no hablen engaño. Estamos advertidos, Dios nos está hablando mediante su palabra. Allá usted o yo si obedecemos la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo queremos vivir? Acá también está. Ya hablamos la lengua, ahora el vivir de la oración. Vamos a ver. Dice, porque los ojos del Señor el 11. Apártese del mal y haga el bien. Tenemos que nosotros de apartarnos del mal y hacer el bien. Y eso se puede. Podemos nosotros apartarnos del mal y hacer el bien. Dice, busque la paz y sígala. Si Dios nos ha apartado del mundo, del mal, ¿por qué nosotros tenemos que, estando en el camino de Dios, hacer el mal? ¿Qué está pasando? ¿Usted no ha nacido de nuevo? ¿O se está dejando de gobernar por el pecado?
Tengamos mucho cuidado. Dice Apocalipsis, dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. El tibio es el que mira mal, el que hace el mal. Él es el tibio y está en la iglesia. Así que, ¿cuál es la solución para que seas caliente? Arrepentirte y pedir perdón a Dios. Eso es todo, hermanos. Y eso usted lo puede. No endurezcan su corazón como los judíos, que vieron todas las cosas buenas que Jesús hacía. Aún así le crucificaron, porque no encontraron ninguna maldad en él, solamente por decir la verdad, por decir que era hijo de Dios. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a los que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. Dice que nosotros nos apartemos del mal y hagamos el bien y busquemos la paz y sigámoslo. Vamos a ver, ¿y cómo podemos nosotros dejar el mal y hacer el bien? Pero también nos aconseja a nosotros, está escrito en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, desechemos, hermanos, toda malicia, todo engaño. Ya no engañemos, hermanos. Todo lo oculto va a salir a la luz. Así que tenemos tiempo para arrepentirnos. Acuérdese de David, su pecado de adulterio, asesinato, estaba escondido. Para él lo ocultó, pero Dios lo hizo público. Y así también lo va a hacer público, igual también como Acán cuando agarró dinero, algo que Dios había prohibido porque era anatema ese dinero y oro. Y él públicamente fue apedreado, él y su familia, todos lo de su casa. Y ese es ejemplo para nosotros, de dejar lo malo. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, puede llamar envidias. No hay que tener envidia por nadie, más bien hay que alegrarnos si uno es levantado o uno es prosperado. Y todas las distracciones. Nosotros desechando eso, vamos a hacer el bien, vamos a buscar la paz y vamos a vivir bien. ¿Qué más dice Hebreos 12:14? ¿Cómo debemos nosotros seguir la paz? Dice, seguir la paz con todos, no solamente con un grupo, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando nosotros hicimos la paz con todos, nosotros vamos a ver al Señor. Dice la bienaventuranza, bienaventurado, dice los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que buscan la paz serán llamados hijos de Dios. Y también los que tienen un corazón limpio, dice, ellos verán a Dios. Si nosotros tenemos un buen corazón limpio de Dios, nosotros vamos a ver a Dios. Eso está en Mateo 5, capítulo 5, versículo 8. También dice Romanos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Se da cuenta que nosotros podemos estar en paz con todos los hombres? Podemos. Sino que a veces muchos nos dejamos dominar por el pecado. Satanás está reinando en nuestro corazón, que no queremos tener paz. No queremos amar a nuestros enemigos. No queremos orar. No queremos bendecir. Y la Biblia nos dice lo contrario. ¿Qué nos dice Proverbios, hermanos? Y esta palabra se cumple. Todo depende de usted. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando nuestros caminos son agradables a Jehová, aún nuestros enemigos van a estar en paz con nosotros. Esa es la palabra de Dios y la palabra de Dios se va a dar cumplimiento. Así que, hermano, las 5 virtudes que adornen nuestra alma. Y vamos a leer el último pasaje bíblico. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Cuando nosotros tenemos estas 5 virtudes, que es el mismo sentir, la compasión, el amor fraternal, la misericordia, ser amigos, humildad, sus ojos de Dios van a estar sobre nosotros y atentos a nuestras oraciones. Estas virtudes van a adornar, hermanos. Pero dice, pero el rostro de Jehová está contra aquellos que hacen el mal.
¿Y quiénes son aquellos que hacen el mal? Lo que está escrito acá en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Toda persona que hace el mal, puedes orar, puedes ayunar, puedes hacer lo que es bueno, pero si haces el mal, como los fariseos, tus oraciones no van a ser escuchadas. Así que hermano, que Dios me lo bendiga y que Dios nos ayude a seguir adelante.